justo ahí tenemos esa charla que tuviste con Lucas, ahí está el culpable. Primero voy a lo general. ¿Qué pensás del tema fentanilo? Bueno, me parece que es, creo que vos lo dijiste muy bien, es parte de un modus operandi que tenía el kirchnerismo. Te evitaste el capítulo más grande y más doloroso para vos personalmente, que es lo de COVID. Sí. Porque recordá que allá en noviembre del 2000, discúlpame que te lo traiga, pero me parece que es importante que lo recordemos. En noviembre del 2020, Pfizer le ofreció a la Argentina 12 millones de dosis. Y el gobierno dijo no. El gobierno kirchnerista dijo no, porque no sé, porque este señor Fulfaro, por los glaciares, o por algo que estaba pasando, el viaje a Rusia, lo que fuera. Amigos, ¿no? Exacto, dijo que no. Y al final, las vacunas, porque los otros nadie trajo la vacuna, se compraron en mayo, y esos meses de demora implicaron la muerte, Johnny, de 17.000 personas. No, me acuerdo. La muerte innecesaria, Desastre. bueno, ese. Desastre. Entonces acá me parece que un par de cosas querría comentarte sobre este tema. Es el siguiente: el Ministerio de Salud, el primer alerta que tiene sobre este tema es en una reunión con ANMAT el 5 de mayo de este año, cuando aparece el tema. Cuando empezaron los muertos. Cuando empezaron, digamos, que el Hospital Italiano hace una conexión entre el remedio y algunos casos que habían tenido. El Ministerio de Salud inmediatamente emite una alerta. La alerta quiere decir a todo el sistema sanitario para que se retiren las ampollas. Basta de repartir ampollas de fentanilo. No hay ampollas desde ese momento en el mercado, eso me parece que es importante también que lo digamos. Sí. El ANMAT se presentó a la justicia también unos días después para decir vamos a esclarecer este tema. Entonces, este es el primer punto que te quiero comentar, que es, vos preguntabas, ¿por qué el presidente Milei no se pronunció? Bueno, no se pronunció porque las organizaciones del Estado no solo se pronunciaron, sino que ejercieron su poder de policía, actuaron y se presentaron en la justicia. Un segundo. Cuando dijiste ahí con Lucas que falló el ANMAT, ¿a qué te estabas refiriendo? Al ANMAT kirchnerista. ¿No al ANMAT actual? No, te estoy diciendo, el ANMAT actual, cuando recibe información sobre este tema, actúa absolutamente inmediatamente. El ministro Lugones da la instrucción, se actúa absolutamente inmediatamente, se retira el producto. Entonces, estamos hablando del ANMAT. ¿Por qué te digo del ANMAT kirchnerista? Pero perdóname, la producción del fentanilo contaminado es de diciembre de 2024. Sí, por supuesto. O sea, en realidad el control de los medicamentos, no sé, vos no controlás absolutamente cada pastilla y cada ampolla. Sí. Se hacen de muestreos y además se confía en que el sistema de salud también se va a generar. Entonces, repito, cuando el sistema opera y aparece la primera señal, el ANMAT y el gobierno actúa con absoluta celeridad. ¿Por qué te digo del ANMAT kirchnerista? Porque sobre los finales del gobierno de Mauricio Macri, este laboratorio, este señor que vos estabas describiendo, recibe una inspección, una auditoría que genera digamos, una calificación muy negativa. Tanto es así que hubiera llevado a un cierre de ese laboratorio. Justo en ese momento se produce el cambio de gobierno. Sí. Fue bien sobre el final del gobierno de Macri. En febrero del año 2020, el gobierno de Alberto Fernández, ANMAT vuelve a revisar el laboratorio. Y dice, sí, hay problemas acá, pero la verdad que pueden seguir operando. ¿Me entendés cuando me refiero a lo del ANMAT? Entonces, vamos con la cronología. Entonces, en esta cronología, digamos, se llega a este proceso porque de alguna manera hubo un cambio. Después este señor, por supuesto, apareció en los viajes a Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que a mí me parece muy importante, primero, que actúe la justicia, porque la justicia va a tener que ver todo este recorrido. Ahora, porque quiero terminar tu cronología. Sí. Te escuché, te seguí todo. Ahora vamos a diciembre de 2024, que es lo que te dije antes. Ahí se produce el fentanilo contaminado, diciembre de 2024. ¿Por qué ahí la ANMAT no lo detectó? Bueno, el ANMAT había hecho... el ANMAT había hecho revisiones. De hecho, vos sabés que suspendió ciertos productos de ese laboratorio previo a mayo. Sí. Entonces, digamos, actuó. Te repito, son distintos productos. Entonces uno va, digamos, verificando los productos, no todos al mismo tiempo, etcétera. No había indicación en ese momento que había un problema con este producto. ¿Me seguís? Entonces, cuando aparece... ¿No ves que hay una falla del ANMAT? Bueno, a ver, estarías pidiendo que se auditen todos los productos en todo momento y no funciona el sistema. Sí, te repito, porque entonces tendrías que auditar y verificar cada una de las pastillas. Entonces digo... Te lo repito por una vez más, me parece, ni bien el ANMAT tuvo conocimiento, no hubo ninguna delación, se retiró el producto y nos presentamos en la justicia para que esto se esclarezca. Y me parece muy importante también que hoy
después de mucho dar vuelta al kirchnerismo, vos creo que también lo mostraste, Sí. estábamos pidiendo que se arma una comisión investigadora, Pablo hoy Schedling. finalmente, digamos, el kirchnerismo también aceptó, digamos, finalmente que esté esa Te hago comisión. un asterisco que te puede interesar o no. A mí las comisiones investigadoras, ni la de Libra, ni la de esto, para mí lo tiene que investigar la justicia. Entonces, me encanta que los diputados, perdón, pero me encanta que los diputados digan, vamos a investigar. A mí los diputados no tienen nada que hacer. No, a mí esto lo tiene que más investigar te la lo justicia. menciono por la sorpresa que me genera Sí. que el kirchnerismo durante varias Sí, semanas sí, se sí. resistió En a que eso esto tenés razón. ocurriera, ¿ok? De golpe Pero te repito, les empezó a nosotros interesar el tema. cuando el ministro Lugones advierte este tema, no va al Congreso, va a la justicia. Fue lo que primero que hizo, más allá de actuar, retirando, digamos, el producto del mercado inmediatamente. Y te hago un pequeño pie de página, porque hoy también estuve viendo ciertas entrevistas que hablaban de este tema. Sí. Entonces alguna gente, uy, la desregulación, etcétera. Entonces yo creo que nosotros, ANMAT tiene un problema que es el siguiente, lo hablaba con Lucas el otro día en Me la da miedo entrevista. confiar en la ANMAT. O sea, puedo confiar en la ANMAT a partir Bueno, de ahora. ese es un problema, En la ANMAT general. claro, es un problema estructural cuando el gobierno te dice que te protege y no te protege. Pero Claro. me refería a otra cosa. Ok. El ANMAT, porque vos sabés que Argentina en los últimos 20 años como se sobrereguló, el propio ANMAT también se sobrereguló y se reguló con cosas que realmente no ameritan un control. El ejemplo que yo doy siempre es que tenemos profesionales del ANMAT, profesionales idóneos, chequeando si es idóneo para la venta al consumo un termo Stanley, ¿me entendés? Y chequeando Eso es envases. increíble, eso es Entonces digo, no, tenemos profesionales. Está bien eso. Entonces yo digo, es esa desregulación que nosotros hemos hecho, que entre paréntesis te comento, es toda posterior a este evento, digo, digamos, porque alguna gente estaba haciendo una cosa totalmente posterior a este evento, me parece que tenemos que seguir liberando al ANMAT de tareas inútiles y que no generan ningún valor, Pero acá sí. para que el ANMAT se concentre en las dos cosas que sí tiene que concentrarse, que son alimentos y medicamentos. Para poner el ejemplo que decís vos, no puede estar controlando los termos Stanley y el fentanilo al mismo tiempo. Exacto, o sea, estás digamos. perdiendo los recursos en algo Claro. inútil. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas? Y en esto estamos trabajando, y por eso quiero decir, vamos a seguir desembarazando al ANMAT de las cosas inútiles para que se pueda concentrar en los dos grandes temas que tiene ANMAT, que es alimentos y medicamentos. Te quiero mostrarle, vos contaste también en la entrevista, mucha repercusión en la entrevista con Morando, que Milei se emocionó cuando le presentaste... Está bien, déjalo ahí, déjalo ahí. La ley, no, pero que quiero ver, te quiero mostrar cómo reaccionó el arco político a lo que vos dijiste. Ok. Mirá, fíjate. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Federico Sturzenegger contando cómo reaccionó Milei cuando Sturzenegger le contó por primera vez su propuesta legislativa para reformar el Estado. Dice que Milei se entusiasmó tanto que gemía como si estuviera teniendo sexo. Sturzenegger le susurra, paladea el placer, sabe conducir el apetito extraño de Milei. Le dice, baja 10.000 empleados por día. Y eso suena a que le está quitando la ropa. Después lo cerrás para siempre, le dice lascivo, por cierto, Sturzenegger. Y Milei siente como si se hubiera ofrecido una raya de alguna merca y estalla de placer. No, va. El final... Bueno, digamos, empezó poeta y después como... un espanto. A ver, me parece que es una historia que yo la he esa contado metáfora? mucho. No, a ver, me acuerdo que nosotros cuando habíamos trabajado durante 2 años en un proyecto de reforma legislativa, Sí. cuando pasa Javier al balotaje con Massa, decidimos con Patricia Bullrich que era un trabajo que teníamos que ponerlo a disposición del presidente, del futuro presidente. Y me acuerdo que tuvimos una reunión una noche que llevamos esas 2 pilas, ¿te acordás? Que Sí, sí. esos 2 pilones. Que después fue la ley de base, ¿no? Bueno, fue uno de los insumos, ¿no? Ok. Porque acordate que Javier venía trabajando con Rodríguez Chirilo y con todo un equipo, entonces como que de alguna manera se amalgamaron las cosas. Claro. Y yo la cuento esa historia, que a veces la cuento un poco así divertida, porque realmente es el entusiasmo del presidente, ¿no? O sea, verdadero... No, y la verdad que nos reímos A mí y me parece una discutimos un pavada. montón. De verdad se armó un revuelo con tu frase. No, pero me parece que lo Gente que que quiero... tenía orgasmos de verdad con cajas fuertes. De eso sí nos acordamos. No, representa la pasión extraordinaria que tiene este presidente por cambiar un sistema que él lo describe muy bien y que vos también lo acabas de describir muy bien, que es ese capitalismo de amigos, Claro. que es un sistema que nos empobreció, porque acordate, yo ubico el comienzo de este sistema con Onganía, porque Onganía fue un poco el que le armó la estructura legal a esto. Y siempre cuento una cosa, que es que cuando Onganía hizo esto en los años 60, fines de los años 60,
Argentina era un país que era mucho más rico que España. Mira. ¿No? Es como que nos sorprende un poco. Sí, me porque impactó. te impacta porque vos decís, pero Argentina cómo viene. No, y que lo que nos pasó tampoco es de hacer... Está bien, Argentina viene en un proceso que viene retrasándose respecto a las economías más avanzadas por más tiempo, pero realmente pensá que nosotros, en nuestra generación, en nuestras vidas, vivimos en una Argentina que era más rica, y te voy a decir, era más rica que España. Te voy a decir otra cosa. Cuando yo tenía 10 años, tengo 59, ¿ok? Cuando tenía 10 años, Argentina era más rica que España. Impresionante. Entonces, ¿cómo nos hemos quedado? Entonces, por eso Javier habla del modelo empobrecedor de la casta. Hablando del metro cuadrado de la gente, ¿viste esto de Shein, esta plataforma china? Te criticaron, no sé, Pichetto, que es un diputado nacional, muy duro contra vos. Poneme lo de... Me parece interesante lo de Shein, porque sobre todo para la gente, ¿no? Pero él dijo como que estás destruyendo a la industria nacional. Mirá. El fenómeno chino te destruye todo, es una máquina que destruye todo. Claro. Hoy te compran hasta por sistema parecido al de Mercado Pago, el Shein. Sí. Me parece que esto es letal para la Argentina. Bueno, alguien tiene que revisar esto. Debe estar contento Sturzenegger, qué sé yo, qué contento estoy. Estoy destruyendo todo, cada 4 años hay una oportunidad para Sturzenegger. Está todo mal, ¿no? En lo que... Bueno, Pichetto tiene además bastante curioso porque es como que tiene como una cosa conmigo, no sé qué le pasa. Ah, sí, no sabía. No, sí, no sé. Bueno, pero tema personal, eso. Entonces, que no sé de dónde viene. Pero está todo mal, ¿no? Porque representa exactamente ese pensamiento del capitalismo de amigos que vos decías que tiene el peronismo. Porque yo siempre dije que el peronismo es el gestor de las castas, ¿no? Entonces a Pichetto no tiene ningún interés ni piensa que está bien que la gente pueda comprar algo más barato. Más barato. O sea, piensa que quizás el que se puede comprar un pasaje a Miami y comprarse la pilcha en Miami, para él no hay ningún problema. Claro. Pero si alguien en Argentina... Que los ricos se sigan comprando... Que los ricos vayan allá y se compren, pero la gente ¿Por qué de acá... la clase media no se puede comprar algo lindo? Pero entendés que habla muy profundamente del peronismo como un gestor de las castas, de aquellos que se van a aprovechar de que el argentino pague caro algo, ¿no? Entonces él está defendiendo eso, también es consistente, eso es lo que ha hecho toda su vida, eso es lo que es el peronismo. Javier tiene un enfoque absolutamente diferente, porque Javier y este gobierno de lo que se trata es de resolverle la vida a la gente y que la gente pueda tener un salario real más alto a partir de poder comprar cosas más baratas. Pero también hay, esto quizás es que voy a contar ahora, es quizás a veces un poquito más difícil de entender, pero que hace que también el señor Pichetto desconoce totalmente los principios básicos de la teoría económica, porque cada importación genera su exportación. ¿Cómo sería eso? A ver, me perdiste, ¿no? Sí, me perdí. Mira lo que dije. Dije, cada importación genera su exportación. Claro, porque vos cuando importás, generás demanda por divisas para importar. Y si no hay exportaciones, eso aumenta el precio de la divisa, ¿correcto? Claro. Y entonces eso hace que eventualmente aparece alguien que quiere exportar y te va a generar, y el mercado va a encontrar un equilibrio donde los dólares que vos demandás para importar equivalen a los que se producen para exportar. Entonces los países que importan mucho, Johnny, tienden a ser países que exportan mucho. En cambio, los países que importan poco son países que tienden a exportar poco. Porque vos, por ejemplo, suponete que haces lo de Pichetto. Cerramos todo. Es lo que hicimos siempre. Es lo que hicimos siempre. Entonces, con lo nuestro. Entonces vos no tenés demanda para dólares. Claro. Eso hace que el valor del dólar caiga y entonces que tengas menos incentivo a exportar. Entonces lo que propone Pichetto es una sociedad pobre, más pobre, donde quizás haya algunos vivillos en el zoológico que puedan ganar, que eso es lo que el peronismo defiende, y que es una economía que va a importar poco y que va a exportar poco. Déjame aprovecharte de economía, porque ya sé que... Más allá que, perdón, que la tenés a Dayana, creo, ahí estaba Dayana Molero. ¿Dayana Fernández Molero? Ah, se fue. Estaba, no sé, estaba por ahí. Ella también ha escrito sobre que, digamos, en realidad el proceso nuestro de apertura es un proceso bastante gradual. Pero bueno... No, quiero preguntar de economía. Sé que Caputo, siempre eso preguntarle a Caputo, pero hoy salió la inflación 1,9, 2. Sí. ¿Estamos ok con eso? ¿O está empezando la escalerita para arriba o no? Estamos súper bien. Dijo, no es un movimiento estamos súper bien por, te voy a decir, por el número y te voy a decir por el proceso. El número porque es 1,9, pero para mí hay un dato muy interesante dentro de este número que es lo que hablamos de la inflación núcleo.
Viste que la inflación núcleo es como a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se discute la inflación, ni se habla en general de la núcleo porque es como que sacás... Desestacionalizado. No es exactamente la desestacionalización, sino que vos tenés... Claro, bueno, en realidad, claro, sacás los bienes estacionales, ¿no? Claro. Entonces tenés bienes que fluctúan mucho, entonces eso le mete ruido al sistema, entonces vos mirás... La ¿Cuánto núcleo dio? fue 1,5. 1,5. Entonces 1,5 nos estamos retrotrayendo al 2018, principios del 2018, para encontrar un número similar. Ok. Así que eso es como, digo, la foto incluso es muy interesante porque la núcleo es el número más bajo desde el 2018. Y lo otro que es importante, que lo hemos hablado acá contigo muchas veces, es que lo que está, digamos, los procesos de desinflación son procesos que no son perfectos, Johnny, o sea... Vos mirás el proceso de Nueva Zelanda, los procesos de desinflación... No baja 10, 9, 8, 7, 6, obvio. O sea, no hay que, digamos, hacer, digamos, una historia de pequeños movimientos en el número. Acá lo más relevante es que la situación, Javier, atacó lo más estructural, que es la existencia del déficit fiscal, que era en última instancia la fuente primaria de ese proceso inflacionario de Argentina. Tengo ¿no? 30 segundos finales. Guada que me levanta. Puede ser la última y te digo Federico, cortito. Lo que quieras. Corto. Por supuesto que la desregulación es fundamental, pero también la lucha contra la corrupción, porque en este caso las inspecciones de ANMAT existieron, las fallas críticas las encontraron, pero dejaron seguir produciendo al laboratorio. No es un tema de que estaban saturados de trabajo. Sí, allá en el 2020, ¿no? Ahora, ella dice en ahora. noviembre, Digamos, noviembre 2024. Lo que pasa es lo que hizo el gobierno, me estás hablando de noviembre del 2024, que era la cosa, Sí. definió los productos que le parecía que eran inapropiados y eso los retiró del mercado, ¿no? Entonces, que no era, quizás, vos me decís, no era toda la paleta de productos que producía ese laboratorio. Claro, pero encontraron fallas críticas que, según el manual del propio ANMAT, son justamente causales de clausura y aún así no los clausuraron. ¿Por qué Solo no hicieron el recupero. Tu pregunta es ¿por qué no cerraron HLB Pharma? Exacto. Quizás podés, digamos, preguntar, quizás es una cosa bastante técnica para preguntarle al ANMAT, pero entiendo que depende, digamos, de la criticidad en los procesos de los distintos procesos productivos de los distintos medicamentos, ¿no? Pero perdón, también digo, hay un tema central que es, yo siempre lo digo, las regulaciones buscan protegernos, son un problema si buscan protegerte y no lo hacen por un tema de corrupción, porque en realidad te terminan dejando hasta más desguarnecido, ¿correcto? Claro. Y también recordemos que las regulaciones siempre son como un vehículo para la corrupción, ¿no? Entonces tengámoslo eso presente. Estamos recontrapasados. Ministro, gracias, pues gracias a vos. hablamos de todos los temas, pero bueno, hoy lo importante era hablar de fentanilo, hacía falta la voz después de lo que de la nota con Morando, que estuvo interesante. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias, Federico.